que se llevó a cabo el día de ayer en Capital Federal y en toda la República Argentina. Y para hablar de esto tenemos en comunicación a la flamante presidenta de la Federación Universitaria de La Plata, ¿no es cierto?, de la Ciudad de La Plata, Albertina Vidart. Albertina, ¿cómo andás? Valentín Cueto, Carlos Martín y Matías Ferreira te saludan. Buen día, ¿cómo andan? Gracias por invitarme. No, por favor, un gusto. Albertina, a ver, vamos a decir Albert porque Albertina me queda muy largo. Te Me iba a... encanta, Está mejor. perfecto, buenísimo. Te iba Son a... mi mamá enojada, si no. Ah, bueno, está muy bien. Te íbamos a consultar, bueno, primero que nada, ver repercusiones de lo que fue la marcha de ayer. Contanos un poquito cómo lo viste, cómo fue bueno, la participación en las calles de la ciudad de Buenos Aires y también de La Plata. Bueno, yo creo que ya un poco nos veíamos venir que sea una marcha muy masiva y sabíamos que no nos iban a dar las manos un poco para contener a tanta gente. Primero de lo que salía de acá de La Plata, Mm. que llevamos una columna solo estudiantil en tren, porque después fueron muchos compañeros, compañeras en micros también, digo, como se organizaron distintas tandas, pero como federación fuimos en una columna de más de 2.000 personas, lo cual hacía mucho que no pasaba. Pero además también ya veníamos estos días viendo que había estudiantes que se sumaban por primera vez a movilizar, Mm. muchos también de primer año que tenían ganas de participar, otros que iban por su cuenta y con su familia. Creo que desbordó todo lo que uno podía imaginar de la movilización, y después se vio allá también, digo, como hacías cualquier calle para el costado de, ya sea de la plaza, de Congreso, y estaba lleno de gente movilizándose, y me parece que fue una demostración de que no era una cuestión política partidaria o ideológica, sino que realmente había gente organizada saliendo a defender la educación pública. Completamente. ¿Pudiste escuchar los discursos? Hay una cosa antes de ir al tema de los discursos que me llamó la atención, que fue, bueno, la confluencia de todos los partidos o todas las organizaciones políticas de la Universidad de La Plata en defensa de la educación, desde el radicalismo hasta la izquierda, pasando por ustedes, le contamos a la audiencia, Albertina es de La Mella, de Patria Grande. Es de la Facultad de Periodismo, tengo entendido, así que somos colegas de ahí, de Perio. Podrías haber Exacto. venido, Albert. Eh, Total. pero bueno, contanos un poquito también eso, cómo lo viste, a ver, la trascendencia que tuvo en todo el arco político de la universidad. Y bueno, nosotros arrancamos un poco el año conformando el Frente Gremial Universitario con ATULP y con ADULP, docentes Ujú. no docentes de la universidad, y empezamos a plantear iniciativas y vimos como de ese momento por ahí, que fue el primer plenario que se hizo multisectorial en la ciudad, que fue el 9 de enero, hasta ahora, que fue escalonado el proceso de sumar actores, de sumar más gremios, de tener mucha más organización en la ciudad en general de la que se venía teniendo, y en la educación en general. Yo creo que pasó que justo la primera marcha que hacemos el 1 de marzo, había muchas facultades que solo estaban cursando sus ingresos, que no estaban los estudiantes todos en plena cursada, muchos en sus ciudades, en sus pueblos, pero que se vio también que fue creciendo ese movimiento, y ahí también, digo, se empezaron a sumar organizaciones a los reclamos, sobre todo cuando ya no fue una cuestión de pensar, por ejemplo, como nos pasa a nosotras, que el planteo económico de este gobierno está mal, Mm. sino es una cuestión de un ataque en general a la educación pública que no había pasado. Digo, nosotros vivimos el macrismo que desfinanció la educación, sin embargo no tenía una postura tan clara en contra de la educación pública. Y eso me parece que llama también a cierto margen de unidad, porque un poco nosotros lo sabíamos, porque el gobierno de Milei lo dijo abiertamente cuando estaba en campaña, cuál era su modelo de educación, pero ahora que vemos el ataque concreto en no tener presupuesto, en atacarlo también desde un lugar simbólico a la educación, me parece que da margen para también dejar un poco las diferencias de lado y entender que hay una necesidad bastante urgente de defender la educación, y me parece que la movilización de ayer fue un reflejo de eso, de que se pudo conformar sin grandes problemas, por lo menos digo, desde el acto hasta la bandera de arrastre, hasta el orden de la columna, un espacio que sostenga a todas las organizaciones, desde eso, como decías, el radicalismo, las organizaciones más de izquierda trotskista, las organizaciones del campo nacional y popular, confluimos todas en una misma actividad, y me parece que es un buen síntoma eso.
Vos sabés que una de las cosas que yo veo es que al gobierno le conviene mucho la segmentación, ¿no es cierto? Que las discusiones sean segmentadas. Por un lado los trabajadores, por otro lado los estudiantes. De esta manera tiene mayor vigor la postura del gobierno, para ellos, ¿no es cierto? Y hay una gran esperanza de que se genere una comunión entre lo que es los trabajadores, los estudiantes, los profesores y trabajadores de la universidad, los abuelos que son jubilados, pensionados, y también con una magnitud también bastante importante, que no son todas estudiantes, pero son mujeres que tienen un gran deseo de participar y ser parte de esta lucha. ¿Vos creés que puede ser posible generar esta Yo creo que confluencia sí. desde lo que hicieron ayer? Sí, me parece que ayer es solo una muestra también porque la educación pública es uno de los grandes pilares también de la construcción de nuestra nación y de lo que entendemos como nuestro país, y quieras o no, de alguna manera, si fue por tu hijo, por tu primo, por alguien que labura en la universidad, digo, de alguna manera la universidad te llega, y me parece que esos puntos de inflexión por ahí generan esa unidad. Pero nosotras, por ejemplo, desde el movimiento estudiantil venimos discutiendo que tenemos una responsabilidad en discutir lo nuestro, pero también en acompañar otro montón de luchas que se van a dar con los jubilados y las jubiladas, con los trabajadores y las trabajadoras. Digo, creo que en general me parece que nos tiene muy alerta también cómo se construye eso, y yo creo que viene pasando, y no venía pasando tanto, pero viene pasando generar esa organización en general, pero sobre todo para mí también con una tarea mucho más grande, que es la de convencer a más gente a que se sume. Yo creo que también esto que decías de lo que hace el gobierno, que se vio mucho ayer, digo, cuando vos ves una movilización tan masiva que tiene más de 1 millón de personas, que de verdad se ve que hay mucha gente que no está organizada en la militancia partidaria participando, y vos le llamás zurdos por Twitter, y bueno, me parece que ahí el que no la ve es un poco él, Claro. porque está justamente siendo un poco contrapuesto salir a atacar como una cuestión más política partidaria, algo que hay un reflejo de la sociedad en salir a defenderlo. Claro. Y me parece que eso también se ve un poco en los números. Digo, bueno, el presidente sigue teniendo, por lo menos le siguen dando los números de que la gente lo sigue acompañando. Sin embargo, cuando se habla de la educación, la gente dice que no. Yo creo que vamos a encontrar muchos puntos de inflexión para seguir discutiéndole al modelo que tiene. ¿Están preparados para generar una gran convocatoria, para ir generando nuevas ideas, ir preparando nuevos terrenos de, de expansión, ¿no es cierto?, de lo que es el significado y lo que significa para la sociedad la universidad con la convocatoria, y salir en defensa del CONICET, también de los trabajadores que están en las automotrices, los metalúrgicos, los de la construcción? Eh, ¿Están preparados para esa gran convocatoria? Sí, yo creo que sí, hay que impulsarla y hay que acompañarla, porque también son sectores que nos acompañaron a nosotros ayer, y eso se nota también. Digo, no vamos a ganar ninguna batalla solos y solas, eso lo tenemos bien claro y tenemos que acompañarlo, porque me parece que el movimiento estudiantil siempre tuvo esa tarea histórica de acompañar en general al movimiento obrero. Digo, hoy movimiento obrero también tenemos la mitad de nuestro país que trabaja en la economía informal y que es quien peor la está pasando. Pero Claro. si nosotros no tenemos el tacto de salir acompañada y pensar solamente en lo nuestro, entendiendo que somos un sector, no me gusta decir privilegiado, porque ya lo dijimos bien claro ayer que la educación es un derecho, pero que tenemos otras posibilidades. Bueno, si tenemos esa conciencia, tenemos que estar a la altura también de acompañar a esos sectores y ser parte de esas movilizaciones también. Albert, te tiro un poco para atrás. Y quería, un poco un poco lo dijiste vos, ¿no? Cuando dijiste que en enero ya empezaron a discutir acerca de estos temas, pero quería preguntarte un poco en fino, ¿cómo cómo fueron esas primeras discusiones? Bueno, vos lo dijiste también, ¿no? En un momento en el cual se empezó muy fuerte el avasallamiento contra el CONICET, por ejemplo. ¿Cómo fue ese día a día? ¿Cómo fue ese proceso de un reclamo bueno, que comenzó a crecer desde abajo y terminó
la marcha tan multitudinaria y federal que tuvimos el día de ayer. Y nosotras arrancamos un poco discutiendo, bueno, marchamos el 27 a Capital, a la concentración de Capital, arrancamos el 9 de enero con un plenario acá, así que estuvimos durante el verano sin mucho respiro tampoco, porque fue entender en un primer momento también cuando ganó este gobierno que había un cambio de etapa. Y no solamente en las medidas que se fueran a tomar y que se fueron tomando, sino también lo que nosotras veíamos en la universidad y que tuvimos el desafío de hacerlo, sobre todo en los ingresos a las facultades, de poder tener mejores lecturas de quiénes eran los estudiantes que entraban, qué los atravesaba, cuáles eran sus problemáticas, sabiendo también de que en todos lados que atravesamos hay votantes de este gobierno y hay convencidos de este gobierno, y de repente teníamos esa tarea también, digo, cuando uno representa y cuando uno milita, quiere ir a convencer, quiere ir a buscar a esos sectores que lo votaron con nuestras posturas y con nuestros planteos más políticos, y un poco fue intentar hacer eso, bueno, ver bien cuáles son las cosas que sí esos pibes, esas pibas, por lo menos en nuestro claustro, bancaban este modelo o no, por qué lo bancaban, tener mejores esas discusiones más en fino, porque creo que también el año pasado estuvimos muy atravesados por militar una campaña, porque no queríamos que gane este gobierno, y eso, por lo menos de nuestra parte, estaba muy claro, pero bueno, ya había pasado, entonces había que, en primera instancia, tener mejores lecturas de cómo le hablábamos a la gente y de aceptar ese cambio de etapa. Y después también de entender, digo, la crisis en general que tiene la política y la representatividad política, que nosotras decidimos por eso fortalecer muchísimo lo gremial, digo, no solo en la FULP, sino generar la mesa gremial con ADULP y con ATULP, después también ver cómo nos relacionamos con CGT, con CTA, con UTEP, con CONICET, con todos esos gremios, estuvimos participando de algunas de las reuniones de CONICET y de la movilización que se hizo también acá en la Ciudad de La Plata, pero bueno, extendiendo también a pensar que la gremialidad era un punto desde el cual nos podíamos parar para salir a defender lo nuestro, pero también a convocar a más gente que por ahí en la militancia más partidaria estaba más agotado eso. ¿Sentís, Albert, que depende mucho de ustedes que nutran a una nueva política para poder salir adelante? Yo creo que sí, que hay que pensar que también en este momento no solo es una cuestión de resistencia, porque creo que siempre nos encuentra en ese lugar las movilizaciones tan grandes, en el lugar de la resistencia, en momentos de crisis. A mí me parece que hay que también tener no solo la esperanza, sino la prepotencia del trabajo de avanzar, como por ejemplo nosotras ahora estamos muy palanca, si se quiere, con el comedor en la universidad los sábados y los domingos. Bueno, en este contexto necesitamos un comedor los sábados y los domingos que abra y que nos contenga, porque es muy difícil realmente con los aumentos que hay y con los salarios que son los mismos, mantenerse en la universidad. Entonces yo creo que tenemos que, además de poner un poco la bandera enfrente de toda esta lucha, también tenemos que ser creativos para ser propositivos y no solamente quedarnos en pensar qué es lo que está mal que hace este gobierno. Y eso un poco también es un desafío, porque como no hay recursos, es complejo, pero supuestamente no hay recursos, ¿no? Están en otros lados. Pero bueno, me parece que también va un poco por ahí de ser más creativas y avanzar y plantearnos avanzar y no solo resistir. Claro, yo iba más por el lado del recurso de generar nuevas ideas, nuevas propuestas, y creo que ustedes son de donde el nicho importante, de donde tienen que salir los nuevos dirigentes. Apuntaba a eso. Voy a tomar en cuenta, dijiste algo que me encantó, que es tener tacto. Es algo que está faltando. Hay gente que no está con el tacto suficiente como para ayer encarar a la multitud de estudiantes y agradecerles a ustedes y apoyarlos en el mayor sentido de esa convocatoria y el reconocimiento, que no lo escuché, no vi que se expresara, pero bueno, por ahí es una cuestión de los nervios de algunos de los gremios, pero rescato que tener tacto es muy importante y tener ideas es más que importante
en momentos donde la representatividad está bastante debilitada, ¿no es cierto? Sí, exacto. Yo creo que es así, hay que tener tacto y también hay que tener ese tacto para convencer. Para nosotras es lo más importante. Digo, si seguimos siendo siempre los mismos, Claro. vamos a camino a lo que nos viene pasando, digo, como un país partido, gente que yo entiendo también de que venimos de 8 años en donde es muy difícil marcar avances concretos, sobre todo para nosotros las juventudes, que por ahí no tenemos las experiencias de otros gobiernos o éramos por ahí muy chiquitos, y por eso también ese tacto tiene que estar para comprender esa realidad, pero para tener esas herramientas para salir a convencer, que es lo fundamental, porque Claro. se ve el paso del tiempo, el cambio de los discursos, y solamente vamos 4 meses de gobierno, entonces creo que lo de ayer a nosotras nos llenó de esperanza. Es un mimo también, porque para nosotras el agradecimiento es que los estudiantes estén ahí, de que la gente se quiera manifestar, de que nos acompañe. Digo, íbamos con la columna y la gente nos cantaba desde los balcones, en los autos también, digo, que siempre están a los bocinazos, bueno, nos agradecían, y se vio eso también muy legítimo desde la sociedad, y me parece que eso fue lo más lindo también. ¿De dónde sos, Albertina? Yo soy de Tres Algarrobos, un pueblito muy chiquito en la Tres provincia de Buenos Aires. Algarrobos. Eso es cuarta sección electoral, queda Rivadavia, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente, muy conozco, cerquita. sí, conozco. Estás hablando con un GPS acá. Sí, sí, muy buena gente. Y otra cosa que te quería decir, hablas en femenino constantemente. Nosotras, Sí, me llamó mucho la atención también eso. Pero te estoy felicito, muy te acostumbrada felicito. porque es una manera de incomodar un poquito para mí, más allá del lenguaje inclusivo, ¿no? Y estoy muy acostumbrada a que mis espacios de militancia son la mayoría mujeres. El espacio de conducción de mi organización, tanto sea en la facultad como en la universidad, siempre fue de mujeres, entonces estoy muy acostumbrada de por lo menos visibilizar que lo que hacemos lo hacemos mujeres. Albert, un placer haber hablado con vos en el día de hoy. Vamos a estar convocándote también en las próximas semanas a ver si querés pasarte por el piso y hablamos un poquito más tendido, porque aparte vos asumiste ahora en la full el viernes pasado. Claro. Sí, Ah, sí. muy prontito, pero sí, encantada. Si me invitan, ahí estaré. Perfecto. Y la primera actividad que tuviste fue la gran marcha universitaria del día de ayer, así que bueno, vamos a estar hablando... Días agitados. Días agitados. Vamos a estar hablando en estos días más tranquilos y te vamos a invitar aquí para que bueno nos cuentes también cuál es la realidad de la facultad, no, de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Hablamos con Valentina soy yo. Albertina. Albertina Vidart, presidenta de la Federación Universitaria de La Plata y militante de Patria Grande, de La Mella, de Fandango en periodismo, que es de periodismo la compañera. La verdad que nada, siempre nos gusta poder sacar a gente joven y poder hablar con gente. Yo digo gente joven y es de mi edad. Joven, Sí, y es de mi edad, ¿viste? Soy un cara rota, pero bueno, es así. Señores,